En el final de la mesa de hoy, con Teresa Herrera, Martín Couto, Juan Gavito y Fernando Escriña, vamos a recorrer otros temas. Hagámoslo por la vía de inquietudes de ustedes. Teresa, ¿empezamos contigo? Sí, a mí me preocupaba el tema del transporte, ¿no? Y era una de las cosas que había propuesto, ¿no? Este estudio que hubo, sí, tan interesante. Esto viene por una investigación titulada Diagnóstico Antropológico del Transporte Urbano, estudio antropométrico y ergonómico en antropología aplicada. ¿Cuánto antro, no? ¿Cuánto antro? Sí, ¿cuánto? El oyente quedó noqueado con tanta palabra difícil, ¿no? Bueno, esta investigación circuló en el día de ayer, se publicó en el matutino La Diaria, algún adelanto al respecto. Constató que las dimensiones de los ómnibus que se compran, mayormente en Brasil y en China, para el transporte urbano de Montevideo, no tienen en cuenta las dimensiones de los usuarios montevideanos. Una perla más para el collar, ¿no? Es decir, yo creo que a mí me parece que el tema del transporte yo le propuse a Javier, este tema, porque me parece que, da como para dar el puntapié inicial sobre un tema que es mucho más denso y mucho más profundo, ¿no? No me extraña, porque me parece que el tema del transporte montevideano, no sé quién algún día le va a poner cascabel al gato, pero realmente es un transporte lento, ineficiente, ineficaz, caro. Es decir, no le encuentro ninguna virtud. Sí, pero ahora se agrega esta otra dimensión que no formaba parte del debate, ¿no? Y que en este documento se señala que los principales problemas para los usuarios del transporte público de la capital tienen que ver con el tamaño de los asientos y los pasillos y la altura de los pasamanos, entre otros. Es cierto. Y es que todo eso, los usuarios del transporte colectivo lo podemos dar con toda fe. Es decir, yo soy chiquita y sin embargo a mí me resulta un poco incómodo el asiento. Me imagino para gente con mayores dimensiones. Lo de los pasillos es real. La gente no puede estar dos personas espalda con espalda, tienen que estar como alternándose y así sucesivamente. Entonces, viajar en ómnibus 2 veces al día durante toda la vida laboral, generalmente cargando una mochila o un bolso, le genera al usuario en estas condiciones no solo incomodidad y riesgo, sino además inconvenientes y problemas de salud en lo que tiene que ver con el aparato óseo muscular y provoca situaciones de estrés, dice el documento. Exactamente, tal cual. Bueno, ni que hablarse, además te ponen la cumbia todo lo que da, ¿no? Y todas las otras cosas, toda la parte del folclore, digamos. Mi compañera, la presidenta de Mujeres de Negro, Jenny Escobar, le tenemos propuesto que escriba un libro en torno a sus viajes en ómnibus, porque realmente lo que pasa por WhatsApp es tragicómico, pero lo escribe con mucho color. Y es cierto esto el tema de los golpes, de los empujones, que a veces la gente lo hace sin intención, sino que porque el tamaño del pasillo no te da como para poder pasar. Y además realmente el tema de la música, todo lo que da, el tema del destrato, me parece que hay mucha tela para cortar en esto. Lo que tarda un transporte, además de un punto al otro de la ciudad, es de loco. Claro, tú estás hablando en general. Pero ahora, a propósito de esto nuevo, de esta lectura nueva, Isabel Barreto, que es experta en antropología biológica y docente del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la UDELAR, que coordinó este estudio, dice: el mercado uruguayo es muy reducido. Por lo tanto, los ómnibus que se importan para ser utilizados en nuestro país son unidades hechas en forma estándar. En algunos casos, sobre todo en Cutsa, pueden hacer algunas pequeñas modificaciones porque tienen talleres. Por ejemplo, pueden agregar un escalón más. Pero generalmente no. Los promedios de las medidas que toman no tienen que ver con las medidas uruguayas. Los asientos y los pasillos son para personas de menores proporciones. Y sin embargo, para bajarte del ómnibus, ahí sí son de mayores proporciones, porque en realidad en otros países, en Buenos Aires y ni más lejos, las plataformas son mucho más bajas y a la altura de las veredas. A la gente mayor le cuesta mucho bajar o subir un ómnibus. ¿También les interesó este tema? Sí, me interesó. Y también quiero hacer un paréntesis con lo que decía Teresa, que lo comparto totalmente en cuanto a la música, que ya lo ejemplificaba en ese, pero podría haber otros ejemplos, de cómo la sociedad uruguaya, a propósito también de estos tamaños más reducidos, pero también del tránsito, porque hay mucho más autos, y así podríamos seguir poniendo ejemplos, se ha potenciado la falta de respeto hacia el otro, es decir, cómo se invade la esfera del otro, naturalmente alentado por esta dificultad de tamaño, pero daría para mucho más, pero nos hemos acostumbrado a que nuestro derecho debe prevalecer por el del otro.
olvidándonos que el derecho de uno termina cuando empieza el del prójimo, y esa es la clave del sistema de convivencia ciudadana, ¿no? Martín. Yo me debo confesar una víctima, sobre todo de las mamparas de taxi, pero también de los las asientos de ómnibus, porque uno tiene que jugar un Tetris con sus piernas para poder salir. Pero además está buena la referencia que haces a la mampara de los taxis, porque de este tema de las medidas de los vehículos de transporte público se habló bastante sobre los taxis en su momento, ¿no? Por las mamparas y por algún modelo de automóvil que se autorizó para taxi y que la imposible. Verdad no tenía ningún sentido. Ni yo entraba, ¿no? que mi Hubo 1,60. varios ejemplos, la lista es larga, nunca entendimos por qué en Montevideo circularon determinadas marcas y modelos que obviamente le complicaban mucho la vida a mucha gente, especialmente a la más grande, pero en general no eran adecuados. Ahora, de esto otro, de las medidas de los buses, yo tengo la impresión de que es de las primeras veces que se habla. Yo creo que es un aporte muy interesante. Y además una cosa rara, por lo menos del reporte de prensa sobre el estudio, y dice que en términos de las medidas investigadas para las mamparas de taxi no es un problema. Lo cual me sorprendió en realidad porque yo lo sufro, pero bueno, seguramente ahí hay procedimientos científicos que permiten afirmar eso. Pero creo que decirle a los chinos que hagan ómnibus doble XL o cosas así. No, pero las medidas chinas son siempre chiquititas, aún en la ropa, ¿no? Creo que por último, uno de los problemas, dos problemas fundamentales del transporte, y es en primer lugar esto de las cooperativas que en realidad son propiedad de empresarios. No deberíamos seguir dependiendo del transporte público montevideano de un par de empresarios, además de algunas cooperativas que efectivamente lo son. Ahí hay una medida fuerte a tomar. Y por otro lado hay cuestiones sociales y culturales. Por ejemplo, no existe ciudad en el mundo en donde uno se traslade en distancias grandes sin un transbordo. Sin embargo, cuando se quiso instalar un sistema de transbordo, la gente puso el grito en el cielo porque el ómnibus ya no la dejaba en la esquina de su casa. Entonces creo que esos dos puntos son interesantes también para pensar el problema del transporte en Montevideo. Juan. Bueno, yo sin tanto estudio antropométrico digo que desde que tengo memoria de cuando era estudiante liceal hace muchos años, este problema ya existía. Hagan memoria los viejos y recordarán que los coches antiguos eran todavía más chicos que los de ahora. Las cachillas. Hay una ONG que se dedica a la recuperación de estos vehículos, donde está el profesor Julio Izquierdo y otros que tienen a disposición, y el Día del Patrimonio normalmente los ponen a circular y vamos a ver que eran más chicos que ahora. Entonces se mezclan dos problemas, el problema del tamaño con el problema de qué cantidad de gente se sube al ómnibus, y ese es el problema más serio, más que el otro. Y que es que en la hora pico, evidentemente, vamos todos como sardina en lata. Yo creo que la gente tendría que razonar un poco, y como en tantos órdenes de la vida, pensar cuál es la contracara de una demanda de mayor confort. Seguramente la contracara de una demanda de mayor confort es comprar coches más caros y pagar un boleto más caro, y eso es lo que nadie está dispuesto a hacer. Entonces, sí es cierto que el Estado, en este caso, si estamos hablando de Montevideo, la Intendencia, tiene un rol que jugar. El ingeniero Martínez, como ingeniero que es, supongo que algo tendrá pensado al respecto, pero también es cierto que yo recuerdo, y vuelvo a las épocas de mi adolescencia, cuando surgió AMDET, parecían unos ómnibus espectaculares, eran mucho más grandes que los que entonces circulaban. Pero ¿qué pasó con AMDET? La fundieron. AMDET era un ente autónomo municipal, jurídicamente tenía esa peculiaridad. La fundieron, y eso dio lugar después a las cooperativas, a Cotsur y las demás. De modo que eso de que hay un empresario que es malo y me exprime y se lleva toda la ganancia, no es así, porque cuando el Estado o las cooperativas asumen ese rol, tampoco cumplen con eficiencia. ¿Sabés que en la década del 80 la discusión sobre el transporte de Montevideo era que los ómnibus eran demasiado grandes y pesados y provocaban roturas en el pavimento de hormigón muy seria, los viejos, los Leyland? Y siempre se ponía de ejemplo que se podía ir a los micro, como en Buenos Aires, al pequeño micro. Se ve que ahora la onda viene cambiando. No, pero el pequeño micro adentro, sí, Buenos Aires es cómodo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Claro, el asunto no es el tamaño del vehículo, sino cómo adentro se resuelve la comodidad de los pasajeros, ¿no? Los colectivos en Buenos Aires son tremendamente cómodos y tienen incluso, como decía yo, hasta para bajar y para acercarse tienen un escalón mucho más bajo de lo que tienen acá para subir. Y además me parece que hay otra cosa que, claro, no es el tema de hoy, pero yo creo que habría que conversarlo. Yo creo que la estructura corporativa del tema del transporte en Montevideo hace mucho daño.
El corredor Garzón, los que saben del tema dicen que no fracasó porque esté mal hecho, sino porque no se pudo sacar un solo ómnibus, entonces uno ve un ómnibus detrás del otro haciendo cola ahí en el corredor Garzón porque no se pueden sacar, porque resulta que si no se arma lío con CUTSA, con las cooperativas y con todo lo demás. Entonces es la famosa resistencia al cambio que siempre aparece en el lugar, o que en todos la los culpa lugares. siempre la tiene otro. No, la responsabilidad es de la Intendencia de Montevideo. Por responsabilidad es de la Intendencia de Montevideo. Por supuesto que no le ponen cascabel al gato, Exacto. que les permite que el día, cuando son las fiestas, se vayan a las 6 de la tarde a su casa y dejen a todo el mundo de a pie, por ejemplo. Y apuntar una cosa más, muchas veces nos gusta mirar al primer mundo y miremos cómo funciona, si son públicos o privados, los sistemas de transporte de las grandes ciudades en donde funcionan los sistemas de transporte. Son públicos. Son públicos, exactamente. A mí me llama la atención que no se pueda comprar vehículos adaptados a las medidas de los pasajeros montevideanos o uruguayos, ¿no? Porque si se está comprando en China, con los volúmenes de producción que tiene China, pensar en la posibilidad de que haya distintos tamaños, distintas medidas, es algo absolutamente sencillo, ¿no? Perdón, ¿y dónde compran los argentinos que tienen más o menos, en Buenos Aires tienen más o menos las mismas medidas antropométricas que los uruguayos? Digo, resulta difícil pensar que China tenga un solo tamaño de ómnibus con un solo tamaño de asiento y una sola altura de los pasamanos, ¿no? Ahí debe incidir lo que decía Juan, es decir, hay un problema de precio, de mercado. Seguramente la producción china debe, en fin... Sí, pero la producción china es capaz de adaptarse totalmente a las necesidades de los clientes. Por supuesto. No es de China, si hacen los ositos para Harrods, no van a hacer la reglamentación que tiene que exigir. No, por ejemplo, lo más notorio en los taxis, por ejemplo, la reglamentación podría exigir más confort para el pasajero. Por ejemplo, incluso manteniendo la mampara en tamaños, con todo. Yo creo que de la renovación de la flota para acá se ha mejorado en parte la calidad del transporte, ¿no? Es decir, de la renovación de flota que se hizo a partir de los años 90. Para ser objetivo en algo. Lo que creo que no hay un control. Martín se ríe porque me encantó la expresión para ser objetivo en algo. Pero es cierto, en algo de esto del transporte, porque sentarnos únicamente a... Es decir, se ha avanzado en algunas cosas, pero el problema es que hay una falta de control muy grande en el cumplimiento de las normas. Porque el problema es que las normas existen. El tema está en que su cumplimiento es lo que relativiza la eficacia de cualquier modificación. Lo del corredor Garzón, más allá, yo no creo que sea el problema de los ómnibus, fue una obra mal concebida, fue una obra mal concebida y mal ejecutada. ¿Por qué? Porque quizá al frente no había un técnico que conociera del tema, porque ese fue fue separado el cargo en su momento y demás. Esos son los problemas. Hay que darle que la gente haga cosas que sepa hacer. Nos vamos despidiendo. Teresa Herrera, Martín Couto, Fernando Escriña y Juan Gavito nos han acompañado en este martes. Supongo que la semana que viene regresarán. Los dejaremos regresar a sus respectivas mesas. Gracias muy por amables. todo. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Noticias, las escuchamos con Romina Andrioli y después seguimos hasta las 11 en Perspectiva.